Teleimpacto, lo que necesitas saber. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Les habla Leopoldo Payán Anita y Agenda Nacional tiene ahora, en día de hoy, viernes, una situación de sorpresa pero agradable, porque tuvimos la oportunidad de conseguir al amigo Víctor Bisonó para que pudiera venir y compartir con nosotros estos 25 minutos. Aquí le doy la bienvenida. Víctor. Ciertamente que sí, una agradable sorpresa y oportunidad siempre de compartir con usted. Dios nos puso el camino, ¿verdad?, para que nos encontráramos. Sí. Yo creo en esas cosas. La situación del país es sumamente crítica, según lo hemos estado siguiendo en este programa. Vemos que se ha manifestado incluso alguna forma de salida a la situación con algunas propuestas que han tenido rechazo y apoyo, etcétera, pero de alguna manera refleja la crisis en que estamos metidos. Desde luego, yo quiero resumirla en esta forma. Primero tuvimos un fraude electoral. Aquí se hizo un fraude electoral. Aquí no hubo elecciones. Y ese fraude electoral estuvo a cargo de Roberto Rosario. Estuvo a cargo de Roberto Rosario algo más. Como presidente de la Junta Central Electoral, él preparó un proyecto de ley para habilitar a la Junta Central Electoral la convocatoria de un referendo aprobatorio cada vez que la Constitución fuera modificada en la forma que la misma Constitución prevé. Ese proyecto de ley lo formuló la Junta Electoral y lo depositó en manos del entonces presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, el 12 o 13 de diciembre del año 2013. Esa oportunidad ellos lo encontraron conveniente retratarse y salieron entonces en una crónica en la prensa, de modo que no pueden negar de que eso se produjo. Y digo que no lo pueden negar porque las cosas que sucedieron después hubieran dado paso a tratar de negar que eso no sucedió. Y me voy a referir a lo siguiente. Eso pasó 1 año y 6 meses antes de que la Junta Central Electoral necesitara esa ley para poder convocar el referendo aprobatorio, debido a la modificación que acababa de sufrir la Constitución en su artículo 124 para permitir la reelección, una vez que el Congreso había claudicado ante la oferta de reelección por reelección. Si todos ustedes me apoyan en mi intento de reelección, nosotros lo apoyaremos a ustedes también. Y obtuvo la mayoría del Congreso suficiente para que se modificara la Constitución. Pero ahí inmediatamente la Junta Central Electoral debió llamar al referendo aprobatorio. De hecho, el Tribunal Constitucional tenía en su poder un recurso de inconstitucionalidad que precisamente reclamaba la celebración de un referendo aprobatorio para cualquier modificación a la Constitución de la naturaleza que se intentaba. Ese recurso se mantuvo ahí en estado de fallo, se dejó pasar todo ese proceso, y cuando llegó entonces el momento de aprobación de la modificación, la Junta Central Electoral, que había entregado el proyecto de ley para habilitarle la convocatoria en ese momento, bueno, pues no hizo ni una cosa ni la otra. No reclamó su ley. Ese fue el momento en que debió haber dicho, bueno, ¿dónde está nuestra ley? La dejaron pedir, ¿dónde está? La depositamos hace 1 año y 6 meses antes. No,
la Junta se quedó callada. Y se quedó callada porque Reinaldo Pared Pérez, 4 días antes de las elecciones, había dicho, si somos reelegidos, los vamos a confirmar a todos ustedes. Lo hizo 4 días antes y está recogido también por la prensa, que tampoco deja mentir que eso sucedió así. De hecho, entonces, eso comprueba que había un entendido inconstitucional, o sea, atentatorio a la Constitución de la República. Pero eso se redondeó aún más, porque hubo quien fue entonces al Senado, después de haber obtenido copia del proyecto de ley que la Junta había preparado y depositado en manos del presidente del Senado, del cual yo tengo copia. Y esa persona fue al Senado teniendo ya una copia sellada como recibida y dijo, yo necesito una copia del proyecto de ley que depositó la Junta Central Electoral para la convocatoria del referendo aprobatorio. Y el Senado le ha dado una certificación de que eso nunca ha existido en el Senado. De modo que el presidente del Senado hizo un acto de taumaturgia porque el proyecto de ley desapareció y nunca existió en el Senado de la República. Yo creo que eso en manos de un tribunal o de una Suprema Corte se llamaría acto de prevaricación, el de atentar contra un documento como ese, ¿no? Pero esas son de las cosas que no se dirimen y que yo creo que en pocos espacios de televisión se tratan, excepto este, ¿no? Pero eso es una realidad de lo que se ha ido acumulando. O sea, tenemos entonces una reelección producto de un acto de prevaricación para permitir entonces que la Junta Central Electoral cometa otro acto, que es el de haberse quedado callado y no haber cumplido con la Constitución, convocando el referendo aprobatorio que le manda la Constitución de la República. Y al Tribunal Constitucional, que hace pocos días acaba de fallar, el recurso de inconstitucionalidad que se le había presentado en el momento en que se estaba intentando modificar la Constitución, lo vino a fallar ahora. Es decir, estuvo a punto de cometer el supremo acto de irresponsabilidad, de haberse quedado con una sentencia en estado de fallo sin fallarla nunca. Bueno, decidió fallarla hace pocos días y dijeron que no, que eso había pasado bien. Así están las instituciones de este país, amigo mío. Entonces, en este medio de esta situación se produce el escándalo de Odebrecht. ¿Qué significa? Que tenemos un gobierno que es ilegítimo, puesto pues que llegó a ser reelegido con una violación a la Constitución, pero ahora resulta que hay un escándalo internacional que arrastra al gobierno dominicano porque está acusado de haber hecho uso de recursos que la ley electoral prohíbe. Eso lo convierte en ilegítimo nueva vez. Entonces, tenemos todo ese cuadro en donde ya hay un paquete de gente sometido a la justicia, detenidos incluso. Se dice que faltan muchos más. En el marco de todo este cuadro de quiebra casi total de lo que es la soberanía del país, que son sus instituciones internas, pero más que nada la voluntad del pueblo. En ese cuadro entonces han surgido esas voces, ¿no?, pidiéndole al presidente que renuncie. Pero eso está precedido de una propuesta insólita de lo que yo califico como una bocina del Palacio Nacional, que es el programa de Julio Jacín, que propuso en estos días, al principio de esta semana, creo que fue en el fin de semana pasado, que con carácter de urgencia y antes de una semana, el presidente Medina debía enviar al Congreso un proyecto de ley para modificar nueva vez la Constitución de la República
para acortar el periodo y convocar a nuevas elecciones antes de un año. Propuesta de Julio Jacín, escuchada por mí en la televisión, reiterada varias veces. Digo, bueno, si Julio Jacín está proponiendo eso, pues no veo por qué hay tanto escarceo por las otras propuestas que se han hecho, ¿no? Desde luego que cada quien habla de la fiesta según le haya ido, ¿no? Ahora se están recordando, la prensa lo veo en el día de hoy, que las críticas que se están haciendo por haberle pedido al presidente que renunciara habían sido también precedentes de que se le había pedido a Joaquín Balaguer que renunciara y a Salvador Jorge Blanco que renunciara. De modo que eso es una práctica de la política de la democracia dominicana. Entonces ese es el cuadro en el cual nos estamos enfrentando a una realidad todavía peor, y es que se está consumando la fusión de facto con Haití. Estamos ante el incumplimiento de la repatriación, cosa que el presidente se comprometió a hacer cuando dijo ante la Asamblea Nacional que no había prórroga a la legislación, con un código de trabajo que les reserva el 80% de los empleos a los dominicanos, cosa que se incumple fundamentalmente en las obras del Estado, haciendo uso 100% de la mano de obra haitiana, y hasta en las obras particulares, cosa que se aprovecha también para los empresarios de la construcción privada. Es decir, estamos violando todo. El presidente ha tenido, en fin, el compromiso con Haití en la fusión que se está haciendo, de pedirle a la Unión Europea que se le facilite, se financien 3 hospitales en la línea fronteriza, pero del lado dominicano, para poder seguir el programa de ayuda a las parturientas haitianas. Como si cada muchachito que nace de este lado de la frontera no tuviera derecho entonces a hacer reclamo de su dominicanidad. Yo escuché al pastor Fidel Lorenzo del CODUE hacerle un estimado a este gobierno del tiempo que tardarían esos niños en llegar a ser adultos y llegar a posiciones que le permitieran entonces votar la liquidación de la República. Eso es lo que estamos viviendo. Ahora yo digo, y quisiera aprovechar esta situación providencial de nuestro encuentro y tu asistencia a este programa. Joaquín Balaguer se le plantó a la fusión que pretendía William Jefferson Clinton como presidente de los Estados Unidos cuando quería meter en la República 22 campamentos de refugiados haitianos que venían desde San José de las Matas, atravesando toda la cordillera dominicana hasta el sur, 22 campamentos de refugiados haitianos porque las tropas norteamericanas estaban en Haití. Y Joaquín Balaguer le dijo que de ninguna manera. Se le habían ofrecido hasta, creo que, algún tipo de reconocimiento y algunos privilegios, los rechazó todos y dijo que de ninguna manera podía aceptar eso. Eso llevó a una crisis política que, movida por las influencias de los Estados Unidos, creó una modificación constitucional que le recortó su periodo 2 años. Y él prefirió eso antes que cederle la soberanía que se le estaba exigiendo que él sacrificara. De modo que el Partido Reformista Social Cristiano tiene una herencia pesada que mantener, que es la defensa que dejó Balaguer, que además culminó con el Frente Patriótico, que fue un paso acertado entre dos líderes nacionales para cerrar el paso
al candidato de la fusión, que debió llamarse Ogui Pierre, pero por circunstancias de la vida se llamó José Francisco Peña Gómez. Y estuvo a punto entonces de ser elegido presidente dominicano, pues él era el candidato de Diálogo Interamericano y era el candidato de la fusión porque esos intereses de la gran banca norteamericana estaban interesados en lo mismo en que vinieron interesados aquí los conquistadores de 1492, y es que esta isla, para bien y también para mal, está llena de minas de oro, plata, platino y materiales raros también, como le llaman ahora lo que se utilizan en la tecnología avanzada. Estamos llenos de corporaciones mineras que tienen acceso a esas concesiones, dada la corrupción, la falta de gobierno del lado haitiano y la corrupción de los gobiernos dominicanos. Entonces, en esa situación, yo realmente veo como una ausencia total de defensa de la nación. Y veo también que si hay alguna de los contingentes políticos dominicanos que tiene una herencia de defensa de la nación, por todo lo que acabo de relatar, el Partido Reformista Social Cristiano. Ahora te dejo el escenario. Sí, antes que nada, don Paulín, reiterarle la gracia y que los amigos televidentes sepan que esta es una amistad, ¿verdad?, heredada de mi padre, que en una ocasión incluso recuerdo la oficina que estaba en la Aristides Fiallo Cabral, detrás de Bellas Artes, sí, en donde estaban juntos ahí, y así con sus hijos y nosotros. Y efectivamente le agradezco además el recorrido histórico que hace de hechos consumados, principalmente con el tema de la responsabilidad del Partido Reformista, y que lamentablemente ante la crisis que viven los partidos, incluyendo el Partido Reformista, ha perdido el norte de hacer propuestas, de mantener esencia y de concentrarnos incluso en aprovechar un momento de desgaste del partido de gobierno y nosotros hacer nuestra propuesta para relanzar las políticas públicas en las que creemos y darle al país una orientación y un futuro más próspero y diferente, ¿verdad?, a estos últimos 20 años. Efectivamente, ya lo que usted ha dicho, lo que tenemos nosotros es que tomarlo como base, primero para no repetirlo y luego para ver cómo nosotros podemos mantener una impronta en cuanto al tema migratorio de algo que no es exclusivo de la República Dominicana, sino más bien que lo podemos ver hoy día en todos los continentes, en todos sin excepción. En el continente americano, pues vemos lo que está pasando con los Estados Unidos y México. En el continente europeo sigue siendo Turquía la puerta de África para ir a la Comunidad Económica Europea completa. Y quizás donde menos movimiento hay es en el asiático, porque es un país tan grande y de tantas personas y de tantas similitudes que para dónde van a cruzar, pero si pudieran cruzar de un lado para otro, yo estoy seguro que lo hicieran, ya sea Corea del Norte, Corea del Sur o China. Pero eso que tú estás retratando, no es más que la obra de la globalización neoliberal, la cual parece que ya está llegando a su fin. Sí, pero a donde quiero terminar es a lo que nos corresponde a nosotros. No, digo el efecto de migración. Sí. Que se ha manifestado por todas partes, que es lo que tú estás retratando. Y desde que el mundo es mundo. Porque si comenzamos y recordamos, por ejemplo, a lo que le guste la historia, Carlos Magno, ¿qué hacía Carlos Magno? Iba conquistando de aldea en aldea, hasta que unió a los mismos persas con los griegos, y ahí, bueno, fue creando nuevas ciudades, nuevas metrópolis, y bueno, hasta hoy día ha sido así, hasta con la conquista, que fue lo que nos tocó a nosotros. Sí. Y tenemos en el país las comunidades españolas, luego
las japonesas, los turcos, que no eran más que porque venían de Turquía, pero son árabes la mayoría. No, porque era Sí. el imperio otomano. Sí, entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? A nosotros nos corresponde preservar nuestra cultura, nuestra identidad y más que nada las posibilidades de nuestros ciudadanos. Y preservar la nación también. Exacto, porque el ciudadano es el componente de la nación. Con una realidad de que somos una isla, la única en el mundo incluso, que tan pequeña, porque entre las dos naciones son 70.000 kilómetros cuadrados, hablando en números redondos. Hay varios casos. Pero hablando en números redondos, y tan distinta a la vez. Unos franceses, afrancesados, derivados del patuá, juegan fútbol, nosotros jugamos pelota. Ellos creen en el vudú, nosotros... En los cipiotas y los griegos también. Bueno, pero no con tanta diferencia como la nuestra. Y además de eso, en un balance donde la integración de por sí es muy difícil. Y fíjese qué bueno hablar con usted y a través de su programa, porque se nos acusa de tantas cosas a la República Dominicana. Sin embargo, es muy difícil buscar pruebas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvo ahora que reconocer que acaba de dictar un veredicto sin base. Así lo ha aceptado Almagro, de que tuvieron que recoger lo que ellos señalaban como violaciones, como un estado de animadversión, incluso fundamentado en una diferencia entre dominicanos y haitianos que no existen. Porque si algo tiene la República Dominicana es que ha sido, en la mayoría de las veces, ¿verdad?, amistosa, receptiva. Excesivamente. Sí, y excesivamente porque, por ejemplo, las crisis y las necesidades nuestras, nosotros dejamos de cumplirlas y sin embargo cumplimos en el caso específico, por ejemplo, de los hospitales con la maternidad. República Dominicana, la dominicana pasa muchísimo trabajo en los hospitales maternos y sin embargo nosotros Porque cumplimos las camas están llenas de con darle una cuota de atención, de recursos y de sostén a las parturientas haitianas. Entonces yo creo que sí, que usted tiene toda la razón. Yo acepto el reto y la responsabilidad que tengo en la cuota que me toca como reformista, de que hemos dejado el tema, de que lo tenemos que volver a enarbolar. Y quiero dejar constancia también de algo, don Polín. Yo también creo que República Dominicana tiene una gran oportunidad. ¿En qué? Bueno, primero, Haití es el segundo socio comercial nuestro. Luego, si Haití se desarrolla en alguna manera, eso va a permitir que los haitianos se queden en Haití, que no vengan a República Dominicana. Pero yo diría y que quizás consumen más los productos esa sería dominicanos. de nuestra conveniencia absoluta, de Totalmente. ayudarlos a ellos a rescatar su país y la riqueza con la cual ellos pueden hacerse de un Correctamente, que nadie crea que la postulación, ahora me atrevo yo a incluirlo a usted y la mía, es en contra. No, en absoluto. No, es a favor. A favor de ese pueblo. Es a favor de un pueblo. Han sido marginados por una élite de traición que han tenido. Que solamente lo han explotado. Claro. Y que le han dado la espalda, principalmente a aquellas potencias que tienen los recursos para ayudar a su rescate. Pero ahora vemos que un senador que acababan de elegir, le acaban de meter 9 años en los Estados Unidos por narcotraficante. Sí, Gay Philip. Gracias por esta oportunidad única de tener esta entrevista contigo. Bueno, para mí un lujo. Todo el bienestar para tu candidatura. ¿Ves? Gracias. Les habló Leopoldo Payananita. Nos alegra cerrar la semana de esta manera, con un poco de esperanza para los dominicanos. Les habló Leopoldo Payananita. Hasta el próximo lunes. Dios mediante.